Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudad de Grandes Corazones, el programa que vos ya sabés, te cuenta todo lo que ocurre en el país, la ciudad, los barrios, las comunas porteñas y que, no lo dudes, ninguno de los grandes medios de comunicación te va a contar. Después de un año muy largo de cuidados y aislamiento para evitar algún posible contagio de COVID-19, el pueblo peronista salió nuevamente a la calle para conmemorar un nuevo aniversario de aquel 17 de octubre de 1945, cuando decenas de miles de trabajadores ocuparon la Plaza de Mayo reclamando la libertad del preso político Juan Domingo Perón. Una impresionante multitud converge hacia el centro de Buenos Aires. Tras el paro general proclamado por la CGT en una reñida votación, los trabajadores se movilizan en forma espontánea hasta la Plaza de Mayo a reclamar la libertad del coronel Juan Domingo Perón, quien había sido desplazado de sus cargos y detenido en la isla Martín García, aunque en esos momentos se encontraba en el hospital militar para un chequeo médico. Los obreros que no ingresaban a las fábricas y talleres recorrían los establecimientos vecinos incitando a quienes se encontraban en ellos a abandonarlos para luego marchar coreando consignas en favor de Perón. Si bien en un primer momento la policía levantó los puentes sobre el riachuelo, miles de manifestantes lo cruzaron a nado o en balsas improvisadas hasta que finalmente los puentes fueron bajados. Al advertir que la multitud concentrada en Plaza de Mayo se engrosaba a medida que transcurrían las horas y ante la continua exigencia de libertad a Perón, los mandos militares que lo habían desplazado y detenido no encontraron otra opción que llamarlo para que calmara a sus seguidores, lo que luego de mucha reticencia, este hizo desde los balcones de la Casa de Gobierno. Conocido en la liturgia peronista como el Día de la Lealtad, por sus características y consecuencias, la movilización obrera del 17 de octubre de 1945 probablemente fue el hecho político más significativo de la historia argentina del siglo XX. La violencia de género es un mal que crece lamentablemente en todo el mundo. Argentina, la ciudad de Buenos Aires, no es la excepción. Pero tenemos buenas noticias. La Asociación Mutual Grupo Buenos Aires está avanzando con un trabajo en las 15 comunas por buenas masculinidades. Nos visita esta noche María Eva Sanz, presidenta de la institución, y Mabel Fontanella, integrante también de la Mutual. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por acompañarnos y sabemos que están organizando un trabajo importante en las comunas de la ciudad. Nosotros venimos hablando de cuestiones de género, particularmente hemos tratado con los consejos consultivos, con las comisiones, los temas que tienen que ver con la violencia. Y sabemos que ustedes desarrollan un trabajo que no es novedoso, porque la Mutual viene trabajando esta temática desde hace ya muchos años. Sí, 20 años ya. Estamos por editar justamente un libro este año que va a contar el desarrollo de 20 años de trabajo en la prevención, la asistencia, la capacitación y la investigación de la violencia. Es una empresa social, la Mutual, de ayuda recíproca. Estamos en el sector de la economía social y solidaria, como decimos, y llevamos adelante proyectos que diseñan y promueven y aceptan y votan todos los asociados y asociadas de nuestra institución. Entre ellos la asistencia a los varones que ejercen violencia. La asistencia a los varones que ejercen violencia. Normalmente cuando se habla de violencia de género, siempre se menciona un componente psicopático, algo que tendría que ver
a lo mejor con las características de alguien que no puede cambiar esa matriz de violencia. ¿La violencia es natural, es aprendida, es cultural? Bueno, nosotros hace muchos años ya que estamos llevando adelante una demitificación, o sea que la gente vaya pensando verdaderamente de qué se trata la conducta violenta, y la definimos como una conducta aprendida en el marco de una socialización deficiente, o sea, se socializa al varón para el dominio y el control, y desde ese dominio y control domina y controla no solo a las mujeres, que es donde ejerce la violencia de género, sino también a otros varones. Entonces lo que nosotros llevamos siempre como bandera o estandarte es pensar en que como es un fenómeno de tipo sociocultural, se puede desaprender. Se puede vivir de una manera diferente, ser un varón más respetuoso, más equilibrado en el uso del poder, que busque consensos en los problemas que haya en la pareja, que no se imponga, sino que verdaderamente le dé a la mujer el lugar que debe tener de igualdad y al mismo tiempo que él no se sacrifique con todos los mandatos patriarcales que le dicen que tiene que ser el dominante. Así que bueno, nosotros vamos con la esperanza de que se puede transformar, lo estamos demostrando. Hoy con 13 ¿Ustedes grupos. trabajan, perdón, con condenados por la justicia? Nosotros trabajamos con condenados por la justicia, pero también con personas voluntarias. Ajá. Que en algún momento de sus vidas desarrollan una situación de violencia, un episodio agudo de violencia, y se asustan y dicen, yo no soy este monstruo que me pasó, y empiezan a ver cuáles son las causas por las cuales en ese momento desencadenaron la violencia. Y ahí aparece algo fundamental que tiene que ver con cómo miramos este fenómeno, que es verlo con múltiples causas, en el por qué en ese momento preciso ese hombre ejerció ese abuso de poder. Porque hablamos de eso, de un abuso de poder, una imposición de la voluntad contra toda resistencia de la pareja, en el marco de una socialización que le dice que es posible que él haga eso. Porque hoy en día, si no hubiese un aval social, ninguna persona estaría victimizando a nadie. Hay como un aval, ya sea por omisión, por mirar para otro lado, por hacer como que no están pasando esas cosas, o por aval, porque consideran que verdaderamente el hombre tiene que dominar y controlar. Y bueno, y eso es lo que estamos tratando de ver, y la verdad que hemos pasado por la vida de un montón de varones. Hoy tenemos 170 varones por mes en asistencia, 13 grupos, y bueno, y por eso queremos que esto se difunda en todas las comunas de Buenos Aires. Mabel, mencionamos recién, hablamos de esta cultura patriarcal o del patriarcado, algo que de algún modo estamos todos inmersos porque crecimos dentro de un esquema, de una cantidad de mandatos sociales con los que había que cumplir esto de que los hombres no lloran, por ejemplo, particularidades que también tienen que ver de algún modo probablemente con la conducta. Pero la propuesta es hablar de buenas masculinidades o a lo mejor de nuevas masculinidades. ¿Cómo sería esto? Y bueno, buenas masculinidades sería con las herramientas que nosotros les damos a esos varones en las asistencias. Ellos van creando una nueva forma de pensar, de transitar su vida sin violencia. O sea, ese es nuestro objetivo en las asistencias. Ajá, y en el caso cuando esto lo llevamos a un espacio, que estamos hablando de las comunas de la ciudad, ¿no se puede pensar que este trabajo que ustedes realizan se debería potenciar de alguna manera, porque todos estamos inmersos en esta cultura? Seguramente el caso de la violencia que estamos hablando es un caso extremo, pero es probable que de modo más o menos consciente, esa violencia que flota, que está presente todo el tiempo, la estemos utilizando sin ser conscientes de eso. Sí, eso es probable. Es probable porque estamos inmersos en este patriarcado, todos. Mujeres y varones. ¿Hay machismo femenino? Sí, totalmente, sí. ¿Por qué? A ver, vamos a decir por qué claro. Hay machismo femenino. Porque el machismo es la ideología que sostiene el sistema patriarcal. El patriarcado es un sistema, la ideología es el sexismo y el machismo es la forma como transmitimos estas desigualdades. Entonces, si está en la cabeza de las personas, hay mujeres que pueden ser machistas porque están sosteniendo ese sistema,
que a su vez es un sistema que se entrelaza con el capitalismo y con el colonialismo. O sea, son sistemas fuertes que son los que generan todas las violencias en el mundo. Entonces, en lo cotidiano, como decías vos, por supuesto que hay un montón de manifestaciones que son micromachismos, que no las vemos, imperceptibles, pero que están regulados por la ley. Dice la ley que hay que tratar de revertirlos. Y en eso estamos, en ese camino. Y en ese camino están. Bueno, para avanzar un poco con este tema, en algún momento he conversado contigo, te he planteado precisamente un tema que es, me parece muy importante para tener en cuenta. ¿Cuáles son las primeras señales de la violencia cuando se detecta en el seno familiar, en el ámbito de la pareja, con las que son el semáforo, son la luz amarilla que están avisando que hay una situación que está mal, que está funcionando mal y que todavía se puede potenciar a situaciones mucho más graves y serias? Bueno, son imposiciones, son pequeños chispazos frente a una discusión, por ejemplo, cerrar la puerta con todo, dejar hablando a la persona, a la mujer en este caso, silencios terribles, 2 o 3 días sin hablarle. O sea, no son estás hablando de señales. violencia física. Estamos hablando de las violencias emocionales, Ajá, que son graves también, ajá, porque así como la violencia física en su máximo esplendor termina en un femicidio, la violencia emocional, la desconfirmación, la descalificación, termina muchas veces en el suicidio de la mujer. Entonces estamos hablando de temas muy serios, muy graves, donde el Estado se tiene que poner adelante. Nosotros somos una organización de la comunidad que estamos con esta causa desde hace muchos años y que queremos seguir avanzando, pero necesitamos un gobierno presente que esté acompañando todas estas iniciativas, como lo está haciendo en este caso el Gobierno Nacional a través del INAES. El INAES es el que nos está apoyando para una actividad muy importante que estamos por desarrollar acá en la Ciudad de Buenos Aires. Mabel, la violencia en la infancia puede determinar que cuando se llega a la edad adulta se replican algunas de las cuestiones que se han vivido. Sí, claro, sí, eso se puede replicar. No siempre, pero sí se replica. ¿Y en el caso de los abusos sexuales, puntualmente? Sí. De cualquier manera es un tema que sería para abordar en otro momento, el de abuso sexual, sí, porque es muy complicado y tratamos de enfocarnos hoy en el tema de buenas masculinidades de los varones que ejercen violencia contra la pareja, expareja, novias, exnovias, ¿cierto? En el marco de lo que dice la ley 26485. Y en esa reeducación que marca la ley tan importante, ¿no? Y que todos tendríamos que tener algo en función de eso, de esa reeducación, todas las personas. Considerando que van a trabajar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿tienen apoyo del gobierno local en este sentido? Todavía no hemos tenido ningún encuentro con la gente del gobierno de la ciudad. Bueno, lo que va a comentar Mabel, que es coordinadora ahora de un programa muy interesante que estamos desarrollando en las comunas, es un apoyo que nos da el INAES, o sea, nuestro organismo, nuestro instituto, el que regula mutuales y cooperativas, que es un órgano nacional, ¿cierto? Como para que podamos fortalecer las acciones que estamos llevando adelante en la mutual. ¿Cómo va a ser el trabajo que van a desarrollar en las comunas? Y además tengo entendido que están preparando un encuentro muy importante, creo que en Parque Chacabuco. En Parque Chacabuco, sí. Ese encuentro va a ser el día 6 de noviembre a las 10 de la mañana. Nos vamos a encontrar presencialmente en el Parque Chacabuco, pero ahora estamos capacitando por medio de una plataforma virtual a más de 60 profesionales de diferentes áreas, todos de Capital, de Cava, y estamos haciendo esta capacitación gratuita con el apoyo del INAES, porque lo que queremos hacer, nuestro proyecto es tener un dispositivo de asistencia a varones en cada una de las 15 comunas. Esto ya para final de año queremos terminar este proyecto, así que es un trabajo importante el que estamos haciendo. Esta capacitación consta de 4 clases y además de esas 4 clases tenemos charlas también sobre sexualidad, sobre adicciones, etcétera. Y bueno, y este encuentro del que vos mencionabas va a ser en Parque Chacabuco
el día 6 de noviembre, porque vamos a entregar los cuadernillos, o sea, es la parte teórica, son 3 cuadernillos que vamos a entregar a cada integrante de esta capacitación. Y va, o sea, es un encuentro que es abierto, que es cerrado, como... Es cerrado para las personas que están capacitándose. Ajá, sí. O sea, y las personas que se capacitaron, que recibieron ese cuadernillo, a continuación irían a trabajar a los consejos consultivos, claro, a la parte de género. A los dispositivos. En realidad estamos haciendo enlaces con los consejos consultivos, que todavía no los tenemos muy fortalecidos, pero esa es la intención, de que verdaderamente sean una semilla en cada comuna, como para sostener la gran demanda que hay. La justicia tiene una altísima demanda. Ya les digo, nosotros tenemos 170 varones en asistencia, 13 grupos, sostenidos sin ningún tipo de recurso, o sea, porque todos los profesionales, que son alrededor de 50 en este momento, están desarrollando esta tarea por la causa, o sea, sin honorarios, y bueno, lo que estamos haciendo es viendo que estos pequeños aportes que se hacen, como el de entrenar y capacitar profesionales, va a hacer que se pueda sembrar a través de los consejos consultivos, por supuesto, todo esto como para que se sostenga comuna por comuna a sus propios. O sea, nosotros tenemos esta idea del barrio, ¿no?, de la comuna. Cada comuna se tiene que hacer cargo de sus propios problemas. Sabemos que esto está en toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces dijimos, bueno, sembremos en cada comuna un espacio que sostenga toda la demanda judicial que venga de esa comuna. Si el señor vive en la comuna 1, tendrá que ir al grupo que está en la comuna 1. Ahora estamos desde la comuna 1 sosteniendo todos los grupos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces hay que descentralizar eso y que cada comuna pueda tener su propio equipo. Excelente. Siempre hablamos de descentralización. Claro. Así que nos parece fantástico. Claro. ¿Cómo las podemos contactar? ¿Cómo hace el televidente para contactarse con la Mutual? Bueno, tenemos una página web que es grupobuenosaires.com. Acordándose que Aires es con Y, a veces no nos encuentra porque lo ponen con I latina, y si no, bueno, a través de Facebook, Twitter, Instagram, siempre Grupo Buenos Aires, ahí nos van a encontrar. Mabel, ¿qué querés agregar? Yo lo que quiero agregar es que, bueno, esta tarea que estamos desarrollando todos y todos los profesionales que estamos trabajando en la Mutual, es un trabajo muy arduo, pero a su vez muy reconfortante porque bueno, vemos la evolución de estos varones, cada pasito que dan con las herramientas que les brindamos, al fin, cuando terminan su ciclo, siempre están agradecidos a nosotras, a nosotros, por nuestro trabajo. Así que bueno, y seguramente por los cambios que llevaron por los adelante, cambios, ¿no? Claro, por su evolución. Ese proceso que tienen de evolución es muy importante. María Eva, se me vino a la mente una canción de Facundo Cabral. Vuela abajo porque abajo está la verdad, es mentira que los hombres no aprenden jamás o aprenden jamás. Hermosa. ¿Se puede aprender o no se aprende jamás? Se aprende todo el tiempo. El ser humano es un ser muy plástico que va aprendiendo permanentemente de todo lo que le va pasando. Y yo te aseguro que todos los puntos ciegos con los que vienen los varones cuando son compulsivamente derivados por la justicia y la bronca que traen con ellos mismos, después van empezando a completar por qué les pasó lo que les pasó y después encuentran un camino esperanzador de por dónde caminar para que esto se vaya mitigando, ¿no? Decimos que se va a transformar de la noche a la mañana, pero sí que es una ideología que va sustentando un grupo de hombres que se van transformando. Y esos hombres van a ir tiñendo su contexto y el contexto lo cultural, y próximas generaciones tendrán una bajada cultural de ideas y de prejuicios y mitos diferente a la que tenemos hoy. Esa es la esperanza. Les agradezco muchísimo que nos hayan visitado. Vamos a invitar a todos los integrantes, las integrantes de los consejos consultivos, las comisiones de género, que se contacten con la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. No crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho más.
ambiciona cada día más y pierde el camino por querer volar. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por correr el hombre no puede pensar que ni él mismo sabe para dónde va. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Por algo parecido a esto, los tarahumaras de la Sierra Tarahumara de México dicen: nosotros no usamos armas porque si las armas fuesen necesarias, habríamos nacido con ellas. Dios quiera que el hombre pudiera volver a ser niño un día para comprender que está equivocado si piensa encontrar con un H que era la felicidad. Vuele bajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Vamos todos, ¿eh? Vuele bajo porque abajo está la verdad. Bello. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Que, si se me permite, incluya la tierra, aunque los hombres no aprenden jamás. El valor de los alimentos no para de crecer. Vamos a hacer una compra al supermercado y descubrimos que todo aumentó. En el transcurso de una semana se van modificando los precios y hay un proyecto para avanzar sobre los precios. Se habla de la ley 20.688, conocida como Ley de Abastecimiento, pero esta noche nos acompaña Fernando Cantero, titular de Consumidores con Opinión, para informarnos sobre este tema. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, Fernando, ¿cómo es esto? ¿Se viene la ley de abastecimiento? ¿Se va a aplicar? ¿Qué es lo que se está proponiendo desde el gobierno? ¿Cuáles son las novedades? Bueno, hay conversaciones. Ajá. Esta semana ha sido una semana de conversaciones con diferentes empresas, diferentes rubros. Obviamente que se trabaja principalmente sobre alimentos, bienes de limpieza personal y limpieza de la casa, ¿no? Sobre eso se está trabajando. Obviamente, como decís vos, el gobierno tiene la ley de abastecimiento, como se tiene la ley de defensa del consumidor, que es muy importante, no hay que olvidarla esa,
Pero obviamente el gobierno se quiere dar este diálogo que termina rápidamente porque los precios van a tener que ser retroactivos al 1 de octubre. De 670 productos va a pasar a 1.245. Entonces, es muy importante trabajar sobre la demanda. Porque vos fíjate una cosa, la Argentina en estos 2 años casi de pandemia perdió un 10% de su PBI. Ahora los alimentos aumentaron un 45%. Quiere decir que en la pandemia perdió la mayoría de los argentinos y de las argentinas, pero hubo rubros que ganaron mucho dinero. Uno de esos rubros es el rubro de alimentos. Entonces, sobre ese lugar hay que trabajar porque, como bien dice el nuevo secretario de Comercio, Feletti, en el sueldo promedio los alimentos incidían al 10 de diciembre del 2019 el 9%. Hoy ya inciden el 11% sobre sueldo promedio. Sobre sueldos que son en negro, ¿sí? El 37% de la economía está en negro, sobre esos salarios incide mucho más. Entonces, como dice muy bien Feletti, el salario no se defiende solamente en paritarias. El salario se defiende también con ingresos indirectos. Ingresos indirectos son dar una buena educación pública, una buena salud pública y no dejar, como pasa en la Argentina. Nosotros tenemos un problema en la Argentina. En la Argentina los precios de alimentos, los precios de bienes para la limpieza tanto personal como de las casas, no se define por la oferta y la demanda, sino por posición dominante. Terrabusi tiene 70 marcas de fideo. Todo lo que es el plano de los quesos, de los lácteos, lo maneja La Serenísima. El tema de aceites lo maneja Dehesa o Molinos Río de la Plata. Y así sucesivamente. Johnson & Johnson maneja el tema de la limpieza personal, 3M lo que es limpieza de las casas. Entonces vos estás viendo 2 multinacionales muy importantes, una inglesa, otra estadounidense, después empresas muy grandes argentinas de alimentación. No es menor que la Unión Industrial Argentina hoy sea conducida por Funes de Rioja, que es el representante de la COPAL, que es aquellos que producen alimentos. Por algo es, porque fueron ganadores, como fueron ganadores en otro rubro, por ejemplo, Mercado Libre. Bueno, el rubro de alimentos ha sido un ganador de estos 2 años, así que les toca relegar un mínimo de sus grandes ganancias para que la población esté un poco mejor. Fernando, en este sentido, cuando hablamos de alimento, una de las medidas que se toman, particularmente cuando sube algún alimento que viene de lo que llamamos el campo, es limitar o reducir por un tiempo el cupo de exportaciones de alimentos que se exportan. En algún momento se hizo a la inversa, cuando un producto subía de modo exponencial el precio, se importaba para poder bajar el valor. ¿Cuál sería la medida, considerando que los argentinos estamos pagando prácticamente todos los alimentos que vienen del negocio, relacionados con el negocio agroexportador, lo estamos pagando prácticamente a valor dólar, y todos cobramos un ingreso que viene en pesos? Entonces, ¿cómo se hace para regular esto? Mira, lo que escuché y lo que leí en estos días del secretario de Comercio Interior, una cosa que me parece muy inteligente, que es tratar de desacoplar los precios de los alimentos de
del dólar. ¿Me entendés? A ver, vos tenés precios de alimentos que tienen hoy en la Argentina el precio de valor internacional. Horacio Robelli, el economista Horacio Robelli, te dice siempre lo mismo. Una botella de 900 centímetros cúbicos en el puerto de Ámsterdam vale €1.10, 10 centavos de euro. Acá vale lo mismo. Lo traducís a pesos, vale lo mismo. ¿A vos te parece que los argentinos podemos pagar por 900 centímetros cúbicos de aceite mezcla €1.10? No, no podemos, porque nosotros no cobramos en euros. Y porque además, adentro de ese precio está el flete, el acarreo, un montón de cosas que no nos los pueden poner a nosotros acá. Entonces, hay que desacoplar los precios internos de los precios externos. Hay que trabajar en la demanda, pero hay que trabajar en la oferta también. Hay que trabajar en la oferta. Vos, mirá, la ley de abastecimiento viene de la época del peronismo. Es de Hilbert. Sí, pero viene antes. Perón tiene una ley, que es la... Y en 1964, a través de la 16.454, Ilia, el gobierno de Ilia la modifica, le hace unas modificaciones muy interesantes. Por ejemplo, obliga a la distribución de los bienes, servicios y productos que son principales para los habitantes de nuestro país, que tienen que ser recibidos sin ningún tipo de operación de por medio de falta, ¿no?, de faltantes para aumentar el precio, y tienen que tener siempre la misma calidad. Porque otra de las cosas que te hacen es, en vez de 1 kilo, vos ves que chiquitito te dice 800 gramos, y así que te sacaron 200 gramos. ¿Sí? O una galletita determinada, te dicen que le agregaron, no sé, granitos de chía, entonces vale 20% más por eso. Esas son las trampas que te hacen las empresas cuando firman un acuerdo. Firman un acuerdo y en el medio del acuerdo te van haciendo cambios pequeños para poder aumentarte y sacártelas de la lista algunos productos. Bueno, está esta ley es muy importante, es una ley que modificó Arturo Illia en su momento, el gobierno de Arturo Illia, es para tener un abastecimiento claro de calidad y de cantidad. No te pueden restringir la cantidad ni tampoco la calidad, que es muy importante. Fernando, ¿y puede ser que cuando las empresas incumplen todas estas normativas, lo mismo que ellos muchas veces han rubricado, no haya ninguna clase? Sí, hay, en la ley hay. En la 20.688 hay acciones punitivas para aquellos que no cumplen. Vos fíjate que también, ojo, la 20.688 tuvo varias modificaciones, que es del 74. Esta es del 74 y la modificó la dictadura militar del 76-83. Hubo algunas modificaciones, la del 2014, que conformaron un observatorio de precios. Que es interesante, pero es interesante que funcione, porque muchas veces queda muerto en la letra, como los tribunales de los consumidores. Nunca se pusieron en funcionamiento, la ley está aprobada. ¿Por qué no nos podemos poner de acuerdo en eso? Y no nos podemos poner de acuerdo en eso porque empiezan a discutir los partidos, a quién le toca un juez, a quién le toca a otro. Entonces, digo, podríamos ponerlo como caso testigo de que la gente vote. Que vote a los jueces o juezas que ocupen los tribunales de consumidores. Era un buen caso testigo, te digo. Interesante. Sí. Interesante. Fernando, ¿cómo se sigue adelante?
O sea, ahora está todo el proyecto supuestamente para avanzar con esta ley, pero sabemos que con una ley no basta, tiene que haber controles y tiene que haber quizás también una participación popular para... Mañana lunes se va a saber de la convocatoria que va a hacer la Secretaría a todas las asociaciones y grupos que trabajan en el tema de consumidores y a la población en general para que en conjunto podamos hacer cumplir esta ley, ¿sí? Debe haber control popular, debe haber control de las asociaciones, de las cooperativas, de las mutuales y de la población en general. Vos fíjate que ya en el 2011, cuando Shell se escapaba con el precio del combustible, se le aplicó. Y en el 2013 con el tema del trigo. Se aplicaron las dos veces. Esto es una jugada más grande, es una partida más grande. Una partida más grande y además con una situación diferente a la de 1974, cuando la 20.688 se puso en práctica, con aquel gran acuerdo nacional, ¿no? Donde todos sentados en una mesa, empresarios, trabajadores, se ponen de acuerdo. Pasó por el medio de la dictadura, Carlos. Y muchas de las empresas que se sentaban en la mesa con los trabajadores a ponerse de acuerdo en los precios, hoy son grandes monstruos en el sentido de su dimensión y han maximizado tanto sus ganancias que no se quieren sentar en la mesa y además no quieren perder nunca, pero no perder, no quieren ceder. Acá no le estamos pidiendo que pierdan, le estamos pidiendo que ceda parte de su ganancia, que ha sido, como te lo dije al empezar esta charla, perdimos el 10% del PBI y ellos aumentaron sus precios un 45%. No le estamos pidiendo que nos devuelva el 45%, estamos pidiéndole que en este momento difícil para todos los argentinos, no importa el color político que sea, ellos cedan parte de sus ganancias, nada más. Fernando, en un debate televisivo que hubo hace un par de días por la ciudad de Buenos Aires, uno de los candidatos, uno de pelo medio despeinado, que anda hablando de libertades muy particulares, decía que efectivamente Argentina producía alimentos para 400 millones de personas, pero la realidad es que si producimos una riqueza tan extraordinaria, nosotros no vemos que esto se vea reflejado en una población que reciba mínimamente una parte de esos recursos. Por el contrario, lo que vemos es que hay una importante franja de la población que a duras penas puede acceder a los alimentos, a lo que hemos hablado en otros programas. Los malos alimentos. Exactamente, porque hablamos del derecho humano a la alimentación adecuada. A los malos alimentos. A ver, recordando este debate y el candidato que me decís vos, que es Milei, primero lo entendí muy poco porque quiso hablar, no sé, para un público de cuarto año de la carrera de Economía, y algunos de cuarto año de la carrera de Economía tampoco lo podían entender. Después que nosotros producimos para 400 millones de alimentos, pero no para seres humanos. Muchos de los alimentos que nosotros producimos es para alimentar animales. Igualmente no me quiero escapar, la Argentina no tendría que tener problema de alimentación, ¿sí? No tendría que tener ningún inconveniente con la alimentación y tendría que ser buena y barata. Pero, como nosotros tenemos una gran salida hacia el mundo de nuestros alimentos, ellos quieren que nosotros paguemos los alimentos al precio de lo que lo pagan los países centrales en dólares o en euros. Y nosotros ganamos en pesos. Si nosotros ganaríamos en dólares o en euros, pagaríamos en dólares o en euros. Pero además también nos quieren cobrar esa cadena de flete,
de tránsito y todo lo que se paga de derecho aduanero no lo quieren cobrar acá cuando acá no sucede eso. Entonces es algo que se tiene que discutir racionalmente. Pero bueno, la racionalidad también tiene un punto. Si no lo quieren entender, se tienen que aplicar las leyes y las sanciones correspondientes. Acá nadie quiere gobernar fuera de la libertad. Obviamente que hay diferentes maneras de entender la libertad. Yo soy radical irigoyenista. Para nosotros la libertad no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la dignidad del hombre. Para los liberales la libertad es un fin en sí mismo. Son dos maneras de ver las cosas. Para el peronista yo veo que la libertad es un medio para llegar a la justicia social. Hay maneras diferentes. Para la izquierda es de otra manera. La libertad es una forma de que la población viva en equidad e igualdad. Todo es discutible, podemos discutir las diferentes formas de libertad, pero no hay una sola forma de entender la libertad. Eso de la libertad que yo hago lo que quiera no existe, ¿no? Primero y principal, primero porque te toca respetar a vos. Yo no me puedo agarrar el vaso y ponerme a tirar agua, pues te mojo a vos, te molesto, te lastimo, te enfermo. Bueno, son diferentes maneras de entender la libertad. Volviendo a lo nuestro nosotros tenemos que tener para nosotros libertad con dignidad, y la dignidad pasa porque una familia pueda alimentar como corresponde a los integrantes de esa familia, la pueda educar y pueda tener salud. Y además derechos recreativos, porque acá, a ver, el consumo también pasa por tener un derecho recreativo. A ver, ¿por qué una familia no puede ir al teatro a ver una obra de teatro? Al cine y después ir a comer una pizza, como pasaba en la Argentina normalmente. O salir con los chicos y después ir a un parque de diversión. No, digo, consumos recreativos, consumos culturales. Hay un anuncio del gobierno que le van a dar a los jóvenes 5.000 pesos para que lo puedan utilizar en consumos culturales. Eso quiere decir, es recitales, libros, discos, no sé. A mí me parece bárbaro. Yo sé que van a salir a gritar, a decir de todo, le dan 5.000 pesos. La tarjeta es clara, solamente va a funcionar si vos vas a comprar una entrada o 2 entradas para un recital, un disco digo compacto, no compacto, hoy entran a los sitios de cosas, pero digo, un libro, digo, ¿no es vital para un joven que tenga esa posibilidad? Totalmente, Fernando. ¿Cómo se puede conectar la audiencia con Consumidores con Opinión? A través de nuestra página, consumidoresconopinión.com. Y si no, tenemos un WhatsApp que es 1154513023. Fernando, te agradecemos muchísimo esta visita y vamos a seguir hablando de esto. Por favor. Gracias. Gracias a ustedes. Movemos Todos organizó una mesa redonda, empleo y trabajo en Cava, coordinado por Humberto Rodríguez, con la presencia de Roberto Pianelli, Agustina Paniza, Germán Borrego. Plantearon estos temas. Entonces hay un problema estructural con el empleo, de que hay lo que en algún momento fue un acuerdo de partes establecido, que se estableció inclusive ahí donde fuimos en la OIT, cuando surge la OIT, es un acuerdo de partes entre trabajadores y patrones, antes le decían patronos, hoy lo usan el término así para... Se pusieron de acuerdo en decir, bueno, escúchame, ahí vamos a laburar, no puede laburar 14 y 16 horas, hay que laburar 8, hay 8 horas que uno tiene que recrearse y 8 horas tiene que amorizar. Entonces ese acuerdo que tenía que ver con un desarrollo del mundo, de la tecnología, de las fuerzas de producción, o las fuerzas productivas, para los más académicos,
ese pacto era un pacto razonable. No podemos decir, si yo nunca lo suscribí, tenía otra mirada, pero era razonable. Hoy ese pacto no es razonable. No es razonable. ¿Por qué? Porque si uno produce 8 horas, y hay gente que produce 16, estoy hablando porque hay gente que labora 16, produce 8 horas, va a haber muchos que no van a producir nada. Nada. ¿Por qué? Porque los bienes necesarios, tanto de servicios como de alimentación, como de producción de mercancías, se hacen en menos tiempo. Y esto, en 70 años, estuvo tapado. En Argentina y en el mundo, estuvo tapado. Hubo algunos hechos aislados. Francia, en los 90, se intentó empezar a replantear eso porque ya lo veían, que fueron las 35 horas de trabajo. En Europa, en general, hay mucho menos días trabajados por las personas que cualquier país de América Latina. En la ciudad de Buenos Aires, donde reina el privilegio, no reina el trabajo, no sé, habla todo el mundo del mérito, de lo meritocrático. En realidad, mérito es un sinónimo de privilegio en la jerga liberal y no de mérito. Se vio claramente cómo la flexibilidad y el neoliberalismo impactó, generando, por un lado, grandes riquezas a lo largo de estos 14 años, grandes riquezas y una falta de empleo, no de trabajo, una falta de empleo muy fuerte y sin ningún tipo de respuesta. Creo que la ciudad de Buenos Aires es, así de nuevo, paradigmáticamente la ciudad enemiga de los trabajadores y las trabajadoras en la ciudad en general. No discute con los trabajadores y las trabajadoras, no les importan los derechos de los trabajadores, porque es la ciudad del privilegio, porque justamente lo que valoriza es la tasa de ganancia, es la circulación de capital y no la generación de trabajo. La economía popular fue justamente la respuesta creativa de un pueblo organizado, territorializado. Cuando uno pierde el trabajo tiene que volver a su casa, entonces se territorializa, y la inventiva popular generó trabajos muy sacrificados, pero que ni siquiera están visibilizados con un papel de contrato, ¿no? No hay ningún contrato. El único papel que tenemos nos pauperiza más, que es el de supuestamente un plan social, ¿no? Nosotros pasamos una tarjetita por un poste y de 100 pesos, 3 pesos se lleva la ciudad de Buenos Aires y 5 pesos se lleva el dueño del banco. Es una cosa de loco. O sea, que con esos 3 pesos, parte de esos 3 pesos van a sostener la salud, la seguridad, la educación, el trabajo de los trabajadores del Estado, y 5 en el banco. Que esa plata debería volver en financiamiento para más producción y generación de empleo. No. ¿A dónde va? Y muchas veces a prestarle al Estado. Y tenemos que perder el prejuicio de este espacio político a hablar de economía. Tenemos como una ideologización, está, creo que me entendieron, sobre pudor para hablar de economía y de estas cuestiones. Nosotros esto lo tenemos que plantear muy claro, porque muchas veces se desconoce qué es lo que pasa con estas situaciones y eso sí o sí pega en la generación de empleo. Ustedes fíjense, las comisiones y las tasas sirven para financiar a los bancos y los bancos cada vez tienen menos trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos con la plata? Si vos me decís que, como bien dicen, se están produciendo una cantidad de bienes y servicios que no alcanza la masa laboral, o sobra, mejor dicho, o no alcanza, porque producimos más de lo que se necesita y hay una parte que no tiene absolutamente nada. Entonces, ese capital que va hacia el sistema financiero, que bien llaman neoliberalismo, pero es el sistema financiero, la renta financiera, ¿a dónde va si no es a la generación y volcarlo otra vez en crédito para que se generen empleos privados? Además de los que ya tenemos, porque ahí también tenemos una falencia. Muchas veces hablamos del empleo joven y el empleo joven... La principal recaudación, 600.000 millones de pesos tiene esta ciudad de Buenos Aires de presupuesto anual. La principal recaudación es ingresos brutos.
El 70% de comercio, sí. Pero gran parte de la otra pelota es de la renta financiera. Por eso no los tocan. Porque todos los que tienen sede acá, que hacen la bolsa y hacen la ruleta, le abastece el proyecto político. Y un día hablando con un comerciante de casa, de fábrica de pasta, me dice, lo doy débito, dice, cuando le sacaron la coparticipación, nos subieron a nosotros lo que le pagamos de débito, de la POSNE. Es decir, al banco, claro, dice, nos lo cobraron a nosotros, la pelea esa, nos la cobraron a nosotros. Esas cosas no parecen, compa. Nosotros de eso no hablamos, ¿no? Porque hablamos de otras cosas que son importantes también. Pero me parece que tenemos que salir de los lugares comunes, para también hablar de estas cosas incómodas, que hacen a la posibilidad de un proyecto que nos incluya, que genere trabajo, la potencia que describió Marina, en todo lo que podría ser distintos rubros, de construcción, de economía del cuidado, un montón de rubros que hacen a una vida digna y que... Llegó el momento de la columna de Romina Banchik, quien nos informa y analiza la actualidad política en la ciudad de Buenos Aires en esta etapa preelectoral. Buenas noches, Carlos. En esta ocasión quería hablar sobre el tema de cómo viene avanzando Juntos por el Cambio en este periodo electoral, que la verdad que es bastante preocupante. Por un lado tenemos una postura que es no dar quórum aún en leyes que podrían ser muy beneficiosas para la ciudadanía, como la ley del etiquetado frontal, que igualmente ahí no solo habrá jugado el no dar quórum para impedir que salga una ley que el oficialismo estaba impulsando, también habrá jugado ahí el tema de los lobbies de empresarios, ¿no? Los intereses económicos que hay en juego. Así que ahí tenemos una postura, ¿no?, de Juntos por el Cambio, la derecha, la oposición, que es no dar quórum, no permitir que salgan leyes. Por otro lado, tenemos la postura de María Eugenia Vidal y de su partido, diciendo que van a pedir, si ellos ganan, la presidencia de la Cámara de Diputados, lo cual los dejaría en la línea sucesoria y estarían sacando a Massa de ese puesto, y en un marco en el que la misma María Eugenia Vidal dice tenemos que poner un freno, no podemos estar esperando a 2 años. Así que fíjense qué convivencia democrática nos espera, ¿no?, en este periodo antes del 12 de noviembre, y lo que siga después. Por otro lado, conformaron una comisión de un comité de control electoral que se propone estar denunciando lo que ellos plantean como delitos electorales. Ya entonces podemos suponer que si los resultados no son los que ellos esperan, van a estar denunciando fraude. Por otro lado, hay una campaña mediática muy grande y muy desagradable por lo peyorativa, despreciativa y denigrante que es con las clases populares, que implica que cualquier medida que el gobierno tome para inyectar dinero a las clases populares más necesitadas, más vulnerables, va a ser tomado como una cuestión electoralista de estar regalando. Entonces así ha sido criticada, por ejemplo, la entrega de heladeras a comedores comunitarios que viven ayudando a una gran cantidad de gente que si no fuese por esos comedores no tendrían lo que comer. Así que con esa palabrita platita, ¿no?, vienen haciendo burlas, vienen entonces denigrando cada medida. Y así van a estar entonces hasta que sean las elecciones, y después seguramente. Y todos estos avances, ¿no?, que tienen que ver, que son avances que obstaculizan la convivencia democrática y que se desarrolle las elecciones en paz, ¿no?, para todos los ciudadanos. A esto se agrega la colonización de la justicia nacional por la justicia porteña. ¿Por qué?
porque 38 legisladores, entre ellos los de GEN, Partido Socialista, Vamos Juntos, y no me estoy olvidando, y Evolución, votaron para que se puedan apelar los fallos de la Justicia Nacional por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires a través del Tribunal Superior de Justicia. En relación a eso, que es anticonstitucional, hubieron varias marchas de magistrados, sindicalistas del área, para ver si se puede frenar semejante avasallamiento a la justicia, un avasallamiento que implicaría la existencia de una corte larretista, así como existió corte menemista, corte macrista. Podríamos ya estar hablando en ese caso de una corte larretista que podría favorecer amigos, podría estar favoreciendo en la causa Correo, podría estar perjudicando a los trabajadores. No nos olvidemos también que está el proyecto para eliminar la indemnización. Así que vemos que estamos en un contexto bastante complicado va a haber que ver cómo se va a poder sobrellevar estos tiempos de la mejor manera para que lo que prevalezca sea la democracia y el bienestar de las mayorías. Muchas gracias. Chau, chau. Cada día que pasa son miles las personas que quedan sin trabajo en la Argentina y en el resto del mundo por lo que hoy es conocido como el desempleo tecnológico, el avance de las máquinas, de la robótica, de la tecnología por encima del trabajo humano, que en muchos casos ya no es necesario, hay profesiones que directamente han desaparecido. Vamos con la segunda parte de la entrevista con el prestigioso sociólogo Nahum Klischberg, referida al ingreso básico universal. ¿De qué fuentes económicas puede salir el dinero para pagar en Argentina un ingreso ciudadano, universal, incondicional y sin aumentar los impuestos? Y encontré 40 fuentes de las cuales se puede obtener dinero con estas características. Combinando de estas 40 fuentes, algunas, 2, 3, 4, alcanzaría para pagar, financiar el ingreso básico universal o renta básica universal. Pero también encontré que entre estas 40 hay una cantidad de fuentes en la cual cada una por sí sola alcanzaría y sobraría todavía dinero al Estado, o sea, se enriquecería el Estado para pagar el ingreso ciudadano universal. ¿Cómo puede ser? Hay 40 fuentes de riqueza que ahora el Estado está perdiendo de obtener, que no están en las cuentas del Estado, no están por lo tanto en los presupuestos, y que el Estado podría tener, sí. Porque el sistema es tan inoperante, es tan ineficiente, que por eso existen 40 fuentes posibles de obtener dinero para el Estado y que no lo está obteniendo. Entonces, en cada país se podría hacer este diseño, ver cuáles son las fuentes en cada país de este dinero que por inoperancia, ineficiencia del sistema, entonces se puede obtener nuevas riquezas para el Estado y con eso financiar la renta básica, incluso sobrar dinero para beneficio del Estado. Voy a dar un ejemplo de estas 40 fuentes, que es, digamos, la fuente más interesante, la que en números es la más cuantiosa, que es la que en mi sitio figura como fuente número 40. Que es la siguiente. En la Argentina, hace un tiempo, que intelectuales destacados, legisladores, periodistas, en forma pública, vienen denunciando de que se están realizando en Argentina contrabando de exportaciones y subfacturaciones de exportaciones que le hacen perder al Estado cada año de 30.000
millones de dólares a 100.000 millones de dólares. Como todo esto es en negro, no hay números, es muy difícil las referencias, cada uno de estos expertos estudió en su formato como pudo las estimaciones, por eso las estimaciones son de 30.000 a 100.000. En el sitio que mencioné pongo grabaciones de ellos, video de ellos, declaraciones públicas, no es secreto esto, ¿no? Ahora hay un gran escándalo, por lo cual se ha publicado muchísimo, por ejemplo, el contrabando a través de la hidrovía del río Paraná, que es uno de los lugares que está denunciado como por el cual salen más exportaciones de contrabando. Entonces, si esto es así, hay que averiguarlo, investigarlo, corroborarlo, pero las pruebas parecerían, todas las pruebas que los denunciantes dicen, parecerían ser correctas. Empezando porque todos están de acuerdo que no hay ningún control de esos posibles contrabandos. No hay controles. Es decir, cada exportador declara lo que quiere, es una cosa de buena fe, bueno, se declaró en un papelito, entonces de buena fe, y esto pasa con los que producciones de campo, mineras, petróleo y otras cosas que se exportan. Entonces, si esto es así, si estos dineros son así de 30.000 a 100.000, estamos hablando de una fortuna tan grande que si el Estado le entraría todos los años ese dinero, se acaba la pobreza en la Argentina. El pueblo pasa de ser un pueblo pobre inmediatamente a ser un pueblo rico, porque no es producción que hay que hacer, solamente hay que pasar para cobrar, porque ya se está haciendo, ya se está evadiendo estos dineros que tendrían que ir a parar al Estado. Y si estamos hablando de cifras como 30.000 a 100.000 millones de dólares por año, son cifras muy superiores a las necesarias para pagar un ingreso básico universal cada año. Le doy un ejemplo. Para darle en lo que hace a la parte de alimentos del ingreso básico universal, para que darles a todos los argentinos los alimentos que necesitan suficientes para que todos los 45 millones de argentinos puedan vivir bien, a través, por ejemplo, de la tarjeta que da el Ministerio de Desarrollo Social, que está con eso, alimenta escasamente, pero alimenta a millones de personas en este momento. Con esa tarjeta le puede decir, bueno, todos los meses usted pase por el mercado y puede comprar 15 a 20.000 pesos por mes en alimentos para que tenga suficiente por individuo. O sea, una familia de 4 personas sería 60 a 80.000 pesos en alimentos que podría tener de esta forma. Se precisa nada más que 2.250 millones de dólares. Comparando con los 30.000 a 100.000 que estamos diciendo que es posible que se pierda todos los años, entonces estamos ante que decir que se puede pagar mucho más que la alimentación de todos los argentinos, y se terminaría inmediatamente con el hambre y con la mala alimentación y con la... si querías decir algo. Bueno. Sí, Nahum, no, la verdad clarísimo. Nosotros vamos a seguir con este tema a lo largo de los programas para seguir aportando información. Es algo que cuando lo mencionamos por primera vez sonaba casi utópico, y hoy hay mucha gente de diversos espacios que están interesados en conocer más de la renta básica. Así que yo le voy a pedir para tratar de coordinar para nuevos programas, para seguir hablando de este tema, que me parece que, como usted manifiesta, es algo que se viene, que es inevitable pensar en una solución de estas características. Sí, quería antes aclarar una cosa. Yo dije, esta es la más cuantiosa en cuanto a cantidad de dinero, de las fuentes posibles para obtener el dinero para financiar la renta básica. Dije que hay otras también que por sí mismas también alcanzaría para eso. No son tan cuantiosas, pero alcanzaría y sobraría. Ahora, pero quería terminar con algo que antes mencioné. Dije que había 12 beneficios que producía a la sociedad la renta básica. Uno es terminar con la pobreza. No habría más pobres, ya que todos tendrían para vivir dignamente y para alimentarse bien.
La otra sería, por ejemplo, las mujeres, ya en lo que hace a los problemas que tienen de género en el lugar de trabajo o con su pareja, si dependen económicamente de su pareja, entonces a veces tienen maltratos. Bueno, la mujer tendría su dinero garantizado por la renta básica, entonces eso le daría una autonomía que la liberaría de esos problemas. La delincuencia, toda la delincuencia, esta callejera, donde la mayoría usa como forma de sobrevivir ese tipo de delincuencia, los delincuentes que se dedican a eso, disminuiría o terminaría inmediatamente, mejoraría la economía por una serie de cuestiones, se dinamizaría la economía, la producción aumentaría, etc. Los empresarios tenían más ganancia y, como antes mencioné, más estabilidad en las programaciones que pueden hacer. La cultura de la población subiría rápidamente porque en el diseño que elaboré, la cultura es muy importante para cambiar la mentalidad de la gente adaptada a recibir un dinero con el cual ya podrían vivir. Entonces yo planteo talleres por la vida, que es decir, una serie de talleres, cada uno de pocas semanas o meses, que salían por internet o por televisión y presenciales, donde la gente podría adquirir una cultura muy grande, o estarían en mi diseño obligados a hacer esos talleres todas las semanas, dedicarles 6 horas por día, los que no tengan trabajo y los que no estén haciendo los estudios formales de primaria o secundaria. Por ejemplo, en la última investigación del INDEX arrojó que los que son pobres, que es decir, más del 40% oficialmente, en la realidad son mucho más que ese 40%, de ellos, de cada 10 personas que están en edad de terminar el secundario, solamente 3 terminan el secundario. Quiere decir que el sistema formal está fracasando totalmente, entonces hay que crear un sistema complementario al formal, donde millones de personas rápidamente puedan adquirir un aceptable nivel cultural. Entonces los talleres para vida cumple eso, que ese otro formato cultural solucionaría el problema de la vivienda, por motivos que ahora no tengo tiempo para explayarme. Es decir, son 12 beneficios para todo el cuerpo social que genera la renta básica. No es solamente poner dinero al bolsillo para que la gente tenga para comer. ¿Y cómo se evita la inflación? Porque es el punto que me faltaba explicar. ¿Cómo se evita la inflación si se pone tanto dinero, se larga a la calle a la gente? Porque en el ejemplo que di de los alimentos, esos 2.250 millones de dólares que se precisan, es para pagar los insumos necesarios para acrecentar la producción de alimentos, acorde con el dinero que se le da a los ciudadanos en pesos argentinos para que compren esos alimentos. Quiere decir que usted, paralelamente, de una forma coherente, al aumentar la demanda, aumenta la producción para satisfacer la demanda, entonces es cero inflación. Entonces no hay inflación con los alimentos. Nahum, la verdad que, como decía, clarísimo, vamos a seguir hablando de este tema. Le agradecemos muchísimo este tiempo y toda la tarea que lleva adelante precisamente investigando y trabajando este proyecto. Sí, quería decir también que hay un sitio muy interesante en internet, aparte que yo coordino, que trata el tema de la renta básica, que lo recomiendo muy especialmente. Ese sitio, a ver, acá tengo que buscar entre mis papeles cómo se llama, porque quiero darlo exacto, ¿cómo se llama? Bueno, sí, ingresobásicouniversal.org. Es un sitio que tiene mucho material, material sobre noticias de todo el mundo, del movimiento de la renta básica, que vale la pena visitarlo y verlo también. Bueno, agradezco mucho esta oportunidad de exponer estas ideas. Espero que ayuden a fomentar esta etapa de la renta básica, que es la etapa de difusión y estudio. Estamos pidiendo a los ciudadanos simplemente que se acerquen al tema, que lo estudien, y si les parece interesante, entonces que ayuden a difundirlo. Y hago un pedido que ya hice a través de publicaciones al presidente de la Nación, lo hago a través de este video que estamos haciendo ahora.
que el presidente de la Nación forma un equipo de expertos en el tema de la renta básica, que no es suficiente solamente ser un economista que escuchó sobre el tema de oída, sino con los pocos en el país que hace años que estudian el tema, que forma un equipo de expertos para que analicen el tema de la renta básica en su aplicación en la Argentina, en todos los aspectos financieros, culturales, etcétera, y que aconsejen, asesoren al señor presidente si es factible y cómo hacerlo. Es una responsabilidad del señor presidente de hacerlo, pues el señor presidente, como todos los otros dirigentes de los otros partidos, no tienen la menor idea de cómo solucionar los problemas económicos del país, porque han llegado a un nivel de envergadura que todos reconocen que no saben cómo realmente van a solucionar los problemas. Y esto, la renta básica, es una solución para cualquier dirigente de cualquier partido político, mucho más del gobierno. Entonces, es una obligación para ellos como dirigentes estudiar con seriedad. Y así llegamos al final del programa. Nos vemos, como siempre, el próximo domingo a las 20 horas en Canal 22 Web.